aldeas en lugar de ciudades. Esta granja, ¿ves? Allí está la casa donde vive, un granero, un invernadero. Esta es toda su vida. Carros en lugar de los autos. ¡3.500, chicos! ¡3.500! No sé cuál es la diferencia de estos. Deportes en lugar del internet. ¿Qué más juegan? Voleibol. Voleibol y softball. Ya entendí. Tradiciones extraordinarias. Pero en sus granjas sí usan los equipos técnicos. ¿Tractores o algo así? No. ¿No? Y las reglas estrictas. Imagínate, ¿cómo uno puede ser feliz? Sin internet, ni las redes sociales. ¿Quiénes son estas personas que viven en el pasado? Son los Amish. Y hoy vamos a visitarlos. ¿Quiénes son los Amish? Como una persona que vivió con ellos durante 5 días. Los Amish son nuestro futuro. La población de los Amish se duplica cada 20 años. Así dentro de unos años, un 95% de la población de la Tierra serán los Amish. Y el 5% restante serán sus choferes. Porque necesitan los choferes. Como ellos mismos tienen prohibido conducir, solo una parte de eso es un chiste. Porque realmente son cada vez más. Aunque su estilo de vida es difícil de entender para una persona moderna. Imagínate cómo uno puede ser feliz sin internet, redes sociales. Varlamov, tú imagínate, ¿cómo se puede ser feliz sin internet? En general, no todos los Amish renuncian al internet completamente. Algunos lo utilizan, pero solamente en caso de necesidad. Es seguro que no se podrá una estrella de los Amish en Instagram. Así que para ver cómo viven, tuve que ir a visitarlos. Me acompañó mi amigo blogger Denis, que tal vez ya conocen por su apodo Sam Sebeskazal. Se lo dijo a sí mismo. Graba videos en ruso sobre Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Decidí no comentar mucho sobre los Amish de una vez para que vean su vida cotidiana con sus propios ojos y ya después hablaremos sobre ellos. Fui a ver a los Amish que viven en el distrito de Lancaster, estado de Pensilvania. Este distrito se destaca porque de una población de 500.000 personas, del distrito un 10% son de Amish. ¡Wow! ¡Toallas! Son las toallas de los Amish secándose. ¡Allí va un carro! Llegamos a uno de los lugares donde los Amish viven en cantidades grandes con bastante densidad. Así que aquí tenemos la posibilidad de ver su vida más de cerca. Se puede encontrar los distritos donde viven los Amish según las carreteras. Es aplanada de una manera distinta. Si las carreteras por las que pasamos son desgastadas aproximadamente de la misma manera, aquí por las ruedas estrechas se ven unas pistas. Y en medio se ve cómo pasaba el caballo. A veces hacen reparaciones cambiando estos carriles en la carretera, y el resto de la carretera es normal, y esta parte está como dañada por las pezuñas. Aunque por lo general, las carreteras son prácticamente perfectas. Se ve que muchos carritos pasan por aquí, de este lado y en sentido contrario. Y después aparece una mezcla. Los Amish no viven en colonias. No se encuentran en ciertas áreas. Viven entre las personas comunes. Aquí vive un estadounidense común y la casa vecina puede ser de un Amish. Un estadounidense común tendría aparcado un coche, un trampolín para los niños, piscina y así. Y el Amish tendría una caballería, un caballo, un carro buggy. Puede ser un ganado, pero principalmente tienen ganado en las granjas. La vida clásica de los Amish es que sean agricultores. Quieren vivir así, aunque ya son demasiados y no pueden hacerlo. Así que la granja es un enorme territorio, con un presepio, casa, ganado en el centro, un elevador y un camino para entrar. Allí vive una gran familia, siguiente granja, siguiente familia grande. Así se desplazan en buggy entre las granjas. Para hacer todas sus cosas se desplazan en buggy. La gente que está ocupada todo el tiempo por trabajar en la tierra casi nunca tienen el tiempo libre. Están haciendo algo todo el tiempo. Sobre todo porque todo lo primitivo toma mucho tiempo. Un estadounidense que quiere cortar su pasto se sentará en su cortadora de césped y lo hará en media hora. Mientras un Amish usará una guadaña manual que trabaja con gasolina o lo cortará a mano. Todo depende de cada una de las comunidades. En algunas se permite, en otras no.
El tráfico de carruajes es intenso por la mañana, cuando van a trabajar. Y por la tarde también son muchos. Ya de noche son muchos menos, porque es difícil para ellos desplazarse en la oscuridad. En la noche casi no van. Se puede entender dónde viven los Amish por la ropa tendida. Siempre está secándose. Otra vez, en cuanto a la automatización, una de las pocas tecnologías que aceptan todos los Amish son las lavadoras. Sin embargo, no son como las nuestras, porque trabajan con gas. Está genial en cuanto a lo extraordinario del alojamiento. Que uno puede llegar para hospedar en un vagón como este se llama furgón, o en inglés caboose. Un vagón en el que solía ir una tripulación que acompañaba el tren. Es un increíble hotel, amigos, o más bien un motel. Tomaron varios vagones antiguos, los pusieron en varias filas, y cada uno es equipado como una habitación del hotel. Adentro, como se puede ver en las fotos, todo es muy simple, pero por fuera es un lugar estupendo, sobre todo para los aficionados de los trenes. Nunca he visto nada así. Es un poco triste que los propios trenes no están en muy buen estado. Están oxidados, la tinta está cayendo, instalaron el aire acondicionado de una manera muy simple. Bueno pues, la idea es increíble. Pero se podría trabajar en realizarla. Según esta telaraña, nadie ha vivido en esta habitación desde hace mucho. Cuando lo inventaron, era una idea estupenda, y con los años ha de haber opacado un poco. Sí, hay que cuidarlo todo mucho. No sé, me he quedado aquí varias veces, pero creo que una noche es interesante, pero no vale la pena quedarse por más tiempo. Aunque está genial que uno sale y aquí están los campos. El olor a estiércol por todos lados. Como esto solía ser una granja, se puede subir al silo de allí y funciona como una torre de observación. Por la tarde hacen una fogata y uno cuenta historias y muestran películas en el granero. Son su especie de cine, es divertido. Para la mayoría de hoteles de Estados Unidos, que suelen ser aburridos y no vistosos para nada, son todos iguales, no destacan para nada. Es una especie de variedad. Su restaurante también es de vagones ferroviarios, igual que su recepción. Se llama Red Caboose. Es una de las especies del negocio de los Amish, es pasear a los turistas en sus carritos. Ahora no hay nadie aquí, pero normalmente está un señor y pasa por los alrededores en este buggy. ¿Sientes el olor a estiércol? Sí, en esta parte de Pensilvania huele. Está así todo el tiempo. Es un monovolumen. Tiene una división para pasajeros, así que de veras es un monovolumen. No hay cristales, todo está cerrado con estos candados. Tiene una capa, está cubierto con este toldo gris. Cada grupo de los Amish tiene su color. Aquí todo el mundo va con los carritos grises. Y si vamos al estado de Nueva York o de Ohio, serán negros. Mira qué padre tan universal. Se ocupa del campo y de los niños. Resuelve muchos problemas familiares de una vez. Pero los niños son muy pequeños. Sí, ayudan a los padres desde la niñez. Desde pequeños aprenden a trabajar. No tienen computadora, tampoco algún PlayStation o Internet. Tienen solamente los libros, las conversaciones con los padres y algunos oficios de la casa o en el campo. Toda su vida está en eso. Si no vivieran así desde pequeños, no podrían conservar su idiosincrasia. Eso lo aprenden con la leche materna. En cuanto a la explotación del trabajo infantil, los niños de unos 5 a 7 años de edad están cargando unas cajas, se encargan de las plantas. Los niños muy pequeños ayudan mucho a los padres. Sus hijos empiezan a trabajar desde los 5 o 6 años. ¿Y cuál es la actitud de la legislación de Estados Unidos? Pues son iguales a los niños en la mayoría de los agricultores de Estados Unidos, no solamente los Amish. Ve a cualquier granja de Estados Unidos y verás a más de 2 niños allí en la mayoría de los casos. Los niños lo hacen con placer, trabajan desde pequeños. Es el paisaje más típico para estos lugares. Una carretera entre los campos. Esto es una granja. Allí está la casa donde vive. Esta es la casa, allí está el granero, el invernadero.
Son muy amistosos, siempre nos saludan con la mano. Mira ese niño con sus botas. Genial. Su mamá pasó para ver el correo. Allí está el garaje, este pedazo de tierra. Esta es toda su vida. Nos alejamos de este clúster turístico, como ya lo había dicho. Los Amish atraen muchísima atención, pero es muy local. Está la zona donde se reúnen los turistas, hay hoteles y moteles, incluso hay un Starbucks, todo lo necesario. Ahora nos haremos a un lado, donde no habrá turistas para nada, y habrá muchos Amish. Mira, viene algo. Van en estos coches del infierno. Me asombra, son tan primitivos y antiguos. Y para los Amish, es una especie ideal de mecanización, primitiva y antigua. No es cómoda para nada, pero más eficaz que el caballo. Aquí se celebra una reunión de los dueños de tractores de vapor. Se reúnen los aficionados a los motores de vapor, no los de combustión interna, sino los que existían a principios de siglo. De hecho, es un tren, que no va por las vías, sino por la carretera. Aquí tiene lugar una reunión a la que asisten todas las personas de ciudades y estados cercanos. Es un espectáculo loco. Nadie ha visto un show así nunca. Recomiendo mucho ir a verlo en el enlace. Estoy seguro de que se sorprenderán de que todo eso de verdad existe. Para nosotros es sorprendente y asombroso, mientras para los Amish es el apogeo del progreso técnico. En su mentalidad es un tipo de transporte perfecto, lento, incómodo, pero con un rendimiento mayor al de un caballo. Así que hará más que un caballo, pero menos que un tractor normal. Son convicciones raras, pero son así. Este chico labra con 6 mulos, pero no usa tractor. Tienen remolque que difunde algunos fertilizantes, líquidos o pueden ser semillas, no sé. Es bastante moderno. Enfrente tiene una casa moderna, normal. Con un cesto para baloncesto, por cierto, tienen paneles solares en el techo. Allí hay otra casa de los Amish, con caballos y carritos. Pero al mismo tiempo vemos a un niño de 7 años a bordo de un cargador lleno de estiércol y aparece su madre difundiéndolo. Es una mezcla salvaje de tecnologías y tradiciones. Desde afuera parece algo increíble. Es difícil imaginar que todo eso está pasando en nuestros días. Ha de estar sembrando algo. Tiene muchos líquidos. Tiene un acumulador y la electricidad está presente en el proceso de alguna manera. Este equipo suyo es automático, es una sembradora. Dije que tienen acceso. Pueden aceptar tecnología alguna parcialmente. Tiene caballos y un remolque mecanizado. Así suele pasar. El grado del uso de las tecnologías no es homogéneo. Todo depende de cierta comunidad. La comunidad se reúne y decide, tenemos muchos campos, no nos da tiempo de cuidarlos todos. Por eso no se recoge la cosecha a tiempo. Hay que acelerar el proceso. Entonces deciden que se puede mecanizar este proceso. Y lo mecanizan. Otros pueden hacer todo de la forma primitiva, lanzando el estiércol de un cubo por su propia decisión. Así es como viven. Pero claro, el equipo principal de los Amish, si se puede decir así, es el carro. O buggy, como suelen llamarlo. Un carrito con una suspensión de ballesta, aunque tienen frenos, y los tambores del freno en las ruedas traseras. Tienen luz para la tarde, se ve, tienen intermitentes, pero los obligaron a instalar todo eso. En general, no lo querían ser primitivos al máximo. Pero la policía empezó a detener a los que no instalaban todo lo que garantizaba la seguridad de circulación. Porque uno no los ve cuando va de noche, no se ve en la oscuridad. Y ahora vamos a ver cómo se ve el salón de autos para los Amish. Donde se venden estos buggy, hacen el servicio, los reparan. Estamos en un centro de concesionarios. Aquí hay todo lo necesario. Primero, los balones de gas. ¿Se puede cargarlos? ¿A dónde se puede ir sin el balón de gas? Aquí se venden distintas modificaciones de los buggy. Miren, $1.500.
Un carro estupendo. ¿Quién sabe de qué año de producción ni en qué año se ha sometido a una revisión técnica? Pero se ve relativamente, aunque un poco usado. Pero por el otro lado, ¿qué se puede descomponer aquí? Aquí está, muy ancho, todo pulido. De David King. Llamen, el precio es negociable. Porque parece nuevo. Todo nuevo. Miren estas ballestas. Estas ruedas aún no conocen el estiércol de los caballos. Aquí todo es nuevo, amigos. Aquí está un anuncio. Creo que este ya es usado. También hay que llamar. El precio es negociable, pero no nos interesa. $1.500 por eso. Por este carruaje. Pero no es nada asombroso. Este cuesta 2.500, ya es más nuevo. Con 2.500 ya es más nuevo. Y tiene luces enfrente. Según el precio de $900, esto ya es un trasto. Por el otro lado, no sé cuál es la diferencia. Se ven absolutamente igual. $900. ¡3.500, chicos! ¡3.500! ¡Jaja! ¿3.500? No sé cuál es la diferencia de estos. La cubierta del salón. Es un salón verde. Claro, hace falta terminarlo. Tiene un pedal de freno. La gestión. Muy bien, aunque estos no tienen limpiaparabrisas. Y este sí lo tiene. Pero solo uno. Todos son de segunda mano. Solamente uno es nuevo. Este es nuevo. Acaba de salir de la banda de los Buggy. O tal vez acaban de repararlo. Todo eso también estuvo vendido. Está esperando a su dueño. Nuevas luces de diodos luminosos. El habitáculo es estupendo. Huele a pintura. Todavía no lo hay. Tal vez será por diseño individual. Por cierto, los limpiaparabrisas son a mano. Son de acción manual. Es una modificación de cargo. Así que se puede transportar un cargo, poner las bancas y transportar varias personas. El anuncio dice, necesitamos ayuda. Necesitamos a alguien que trabaje con nuestro equipo para reconstruir y reparar nuestros carruajes. Están dispuestos a pagarles bien a todos los que trabajen bien, pero no dicen cuánto están dispuestos a pagar. Aquí están los acumuladores, ruedas nuevas. El precio de uno nuevo puede llegar a $10.000. Todo se hace a mano. Bueno, amigos, es una planta increíble, una planta de buggy. Un lugar donde aparecen estos carritos espectaculares, que después se transportan por las carreteras de Pensilvania, llenándole los ojos a la población local y a los turistas que pasan. Aunque no vamos en buggy, aún así llegamos al pueblo de los Amish. Ahora vamos a discutirlos más detalladamente. Amigos, llegué a ver a los Amish. Los Amish son personas que viven en las comunidades cerradas de Estados Unidos y Canadá. La vida de los Amish no se parece en nada en la rutina de una persona moderna. Algunas siguen sin electricidad y los carritos de caballos van por las calles. Ninguno de los Amish ve la televisión ni tampoco escucha la radio. Aunque algunos tienen internet, es poco probable que encuentren mi canal de YouTube y vean este video. Además, los Amish tienen muchos hijos, rechazan los abortos y contraconceptivos, y las familias suelen tener 5 a 7 hijos. Los Amish provienen de los radicales religiosos anabaptistas, los que a su vez aparecieron en la época de la Reforma Protestante del siglo XVI, cuando en toda Europa surgían nuevas escuelas y grupos religiosos que se oponían a la Iglesia Católica. Los protestantes, la iglesia anglicana, todo eso surgió entonces junto con los anabaptistas. Las autoridades de los países europeos veían herejes en los anabaptistas, por eso los perseguían y expulsaban de sus territorios. Los anabaptistas se escondían de la persecución en Suiza y sur de Alemania. En 1693 hubo una discordia entre los líderes del movimiento. El protagonista de estas discrepancias fue el decano suizo Jacob Amann, que insistía en endurecer la disciplina en todas las comunidades. Llamaba a rezar más seguido y expulsar el método de evitar. Es el castigo en el que los miembros de la comunidad no hacen caso al culpable hasta que este último confiese sus pecados. Amann no recibió el apoyo apropiado y se separó del grupo. Y sus seguidores fueron llamados los Amish, que suena semejante a su apellido.
Si el niño se da cuenta de que estamos grabando, bueno, pero los niños son curiosos, porque les interesa. Y allí está el adulto, nos saludó. Son muy bondadosos. En cuanto a los rasgos humanos, son muy agradables. Siempre sonríen, saludan a los desconocidos. Si uno llega aquí, no se va a sentir ajeno. Allí están sus patinetas, las de la empleada del restaurante. No usan las bicicletas, solamente las patinetes como este. Otra vez depende de la comunidad. Algunas tienen bicicletas y estas no las tienen. No hay una prohibición formal, ni dicen que es algo malo. Simplemente no usan las bicicletas porque sus abuelos no las han usado. No se aceptan las tarjetas de crédito. Sí, solamente efectivo. O los cheques. Aquí la gente paga con los cheques. ¿Recuerdas la película de Big Lebowski cuando compra un cartón de leche con un cheque? Aquí suele ocurrir eso. Esta mujer, ya mayor, se viste de manera conservativa. Trae una capota. Este carrito es muy de moda. Sí. Pues todo lo de aquí es muy interesante, pero... ¡Wow! ¡Qué camión tan ruidoso! ¿Se siente que estoy haciendo algo malo? Estoy grabando a la gente muy buena, a la que no le gusta que la graben. Y no dicen nada. Dennis, ¿sientes que estamos haciendo algo malo? Sí, en realidad me da vergüenza. Ya los he grabado varias veces, pero entiendo que no les gusta y me siento una mala persona. Pero somos adultos y los grabamos para contar a los demás lo increíble que son. Así es, no hacemos nada malo, pero de todas maneras se da la sensación de que estamos haciendo algo malo. Me molesta desde adentro. Pueden llegar los activistas locales para darte una lección. Sí, me habían dicho que es malo grabar a los Amish porque no les gusta. Estoy preparándote para eso. Tal vez le parezca raro este disgusto de los Amish por la grabación, pero tienen sus propias razones bastante lógicas. Los Amish rechazan las tecnologías modernas, no porque creen que un auto moderno o un enchufe robará su alma. Creen que las novedades tecnológicas como televisión o una cámara despiertan el egoísmo y orgullo en el humano, lo que contradice a sus principios básicos: discreción, humildad, paciencia y búsqueda de un bien común. Muchos Amish hacen compromisos y utilizan los equipos en el trabajo y en la rutina. Por ejemplo, proveen a su granja con electricidad o instalan un teléfono común para el distrito. Para los Amish, la vanidad es un pecado mortal. Como la vanidad se entiende cualquier intento de mostrarse, expresarse, exponerse de un modo beneficioso. Pregunté a uno de los Amish con los que hablamos cuál fue el peor momento de su vida. Me dijo, fue cuando mi foto fue publicada en la portada de un diario local, de un pequeño periódico local. Publicaron su foto porque tenían una enorme colección de imágenes de los animales. Esto fue cuando todavía estudiaba en la escuela, en los últimos años, y él no podía superarlo durante un tiempo, aún lo recuerda con temblor. Este momento cuando su foto estuvo publicada en la portada de un periódico. A los Amish no les gusta ser populares, pero saben lo que es un ambiente cómodo. ¿Qué pueden hacer los Amish en un banco? Tiene algún dinero. Deben depositarlo a su cuenta para pagar impuestos. Viven una vida normal, igual que los demás estadounidenses. Hacen lo mismo. Así que tiene unos ingresos, los lleva al banco. A lo mejor ganó unos $20 hoy. Los trajo, entregó y depositó a su cuenta de ahorros. Utilizan el sistema bancario igual que todos los demás. ¿Cómo se ve un banco provincial típico de Estados Unidos? Como sabemos, a los estadounidenses no les gusta salir de sus coches. Por eso se puede ir al banco en coche. La entrada está detrás de mí. Uno puede llegar en coche, al cajero, a la ventanilla y hacer todo lo necesario. Pero como estamos en un lugar donde viven los Amish, y los Amish llegan al banco a caballo, algunos bancos, igual que otras entidades, cuentan con unos establos donde se podría dejar a su caballo, o un lugar donde se podrá amarrar a estos caballos si es que quiere caminar al banco. Fíjense, en el centro están las pezuñas y las huellas de una herradura. Y de ambos lados está un carril de estos carritos. Y aquí vemos un estacionamiento para los coches normales
Y esto es para amarrar, es para bicicletas, o más bien, para sus patinetes. Todo lo necesario para la gente local. Estacionar un patinete, amarrar a su caballo, o estacionar su coche y entrar en el banco. Hasta hay una pala para eliminar los excrementos de su caballito. Alguien ya lo quitó. Aquí asombra la limpieza perfecta. Estamos en la provincia. Y aquí todo está completamente limpio. A veces me acuerdo de la provincia rusa, todo lleno de perejil gigante, casas abandonadas. Y aquí parece un cuento de hadas. Como si fuera un fondo de Windows. Los campos perfectos, el césped perfecto, todo arreglado y bien cuidado. Nada de mugre. Miren las banquetas. Hay césped por todas partes, nada de cercos. Todo está... ¡mua! Quiero quedarme aquí y ser feliz. Pero aquí no me aceptarán. Vamos a ver qué artículos gozan de la demanda aquí en la provincia. Excavadores de juguete para niños. Increíble, están hechos de unos materiales de no gran calidad. Cuestan $20, pero aún así es una cosa divertida para excavar en la arena. Los carritos son para sembrar, por lo que veo. Coches de bici. Son bici patinetes. No sé cómo se llaman exactamente. Son patinetes con ruedas grandes. Los Amish se desplazan por aquí, por las carreteras locales. Aquí hay una selección de palas. No solamente de palas, sino también de tijeras de poda, bieldo. Es increíble. Los mazos, las hachas. Es una máquina para cortar el pelo de las vacas. Sí, y esto para el perro. En el mercado de Estados Unidos todo es mecanizado al máximo. Y no hace falta esta selección de palas. La gente hace todo a mano aquí, precisamente porque es necesario para ellos. Por eso aquí hay cosas extraordinarias. En la provincia rusa se hace todo a mano también, pero esta elección no existe. Amigos, si alguno de ustedes vive en la provincia, escríbame cómo son las tiendas de allí. Tal vez estoy exagerando, porque cuando yo visitaba nuestras tiendas, vendían botas de lluvia, comida barata, y en el mejor de los casos, una pala y un hacha. Aquí hay una selección increíble de los utensilios para el jardín y para la casa. Es algo fantástico. Aquí están las botas de lluvia. ¡Qué botas de lluvia tan geniales! Todas las cuerdas que uno quiera. Hay todo lo que necesite. Lo que quiera comprar. Todo lo que podría necesitar en el campo está aquí. Una tienda de campaña con resortes. Hay resortes a todo gusto. En Rusia sí que hay tiendas como esta. Sí que se vende todo eso, pero solamente en las ciudades grandes. Hay que ir a un centro comercial grande, como el Leroy Merlin, o que otros hay para el jardín. Ahora estamos en un lugar realmente retirado. Son como lámparas de queroseno, pero eléctricas, que uno cuelga en su casa. Trabajan de un acumulador. Si fuera chino, sería solamente el foco. No estaría lo de abajo. Un ventilador de acumulador. Nunca he visto ventiladores de acumulador. Scooter Light. Así uno puede iluminar su scooter. Esta es una selección de guantes de piel. En base a mi experiencia, quiero decir que no es así por todas partes. Aquí hay demanda para eso, por eso todo se vende. Nuestro problema es que la gente del pueblo no tiene dinero. La aldea está degradando y muriendo. Sí que tenemos granjas de los agricultores en la provincia de Krasnodar y otras partes, pero si nos alejamos un poco de Moscú, como en la región de Tver, en la de Moscú no encontraremos tiendas como esa. Con lo que pueden sorprender las tiendas de los Amish es que a menudo están sin vendedor. Pero nadie roba nada. Aquí Lena King dice que no trajo efectivo. Se llevó 4 cajas de huevos y pagará la próxima vez. Gracias. Genial. Miren qué lindo. Aquí pueden echar los cheques. ¿Hay algo en el refrigerador? Sí. Huevos. Todo está lleno de huevos y estas limonadas. Sí, y kombucha.
$3 por una caja de huevos y son de gallinas que corren por la calle, no fueron criadas en los incubadores, sino son pollos sanos. El problema principal es encontrar a las personas, porque incluso en una granja donde se vende algo hay autoservicio. Esa casita con una media luna es un baño. Está en la calle. Otra tienda de los Amish. ¿Qué es lo que venden aquí? Venden fresa a $3.50, sal, unas hierbas, mermelada, salsa, unas plantas en las tazas, y es lo mismo que allí. Hay que dejar el dinero en esta bolsa. No, hay que meterlo en este envase. Mira, hasta se puede robarlo. A ver, enséñame cómo es. Mira, subes y ves la tapa. Levantas la tapa y allí está el dinero. Mira, vamos a comprar la fresa. Tenemos $5 y la fresa cuesta $3.50. Debemos tomar el cambio por nuestra propia cuenta. Sacamos el dinero y vemos $1 y 50 centavos. No voy a tomar 50 centavos. Allí hay monedas. Así que dejamos $5 y nos quedamos con uno. Y cerramos. No es de la tienda, no es mexicana, es fresa casera. Tal vez incluso sabe rico. ¡Pruébala! Voy a echarle un poco de agua. No sé si está lavada. Agria. ¿Qué opinan? ¿Sería posible eso en los pueblos rusos? Que pongan estos kioscos y que haya un cubo con el dinero. Y mire, no está el dueño ni nadie más. ¿Sería posible organizar algo así en Rusia? Aquí venden plantas, tomates, flores. Uno puede tomar todo lo que quiera, dejar el dinero y ya. Vivía en Rusia hace mucho. Allí en la provincia de Pskov venden patatas. Y es igual. Hay un cubo en la carretera, uno deja el dinero, agarra las patatas y se va. Así pasa. No puedo decir que es con esa variedad y uno toma el dinero por su propia cuenta, pero el propio hecho de vender con el autoservicio sí que hay. Los niños vendedores también se pueden encontrar en Rusia. Vamos a comprar las fresas. Mira, aquí son mejores. ¿Sí? ¿Es dulce? Sí. Los niños están vendiéndola. Huele rico. ¿Podrías darme una caja de fresas, por favor? Sí. Tienen un cuaderno. ¿Cuántos años tienen? 12. 12. ¿Y tú cuántos años tienes? 5. 5. ¿Cómo se llaman? Steven Jr. Repite, por favor, no te escuché. Steven Jr. Steven. ¿Y tú? Lina. Lina. Y yo soy Denise. Ilya. Apriete para pagar. Bueno. Le debo $1 más. Te di 20, entonces me debes 15. Ah, sí, exactamente. Jaja, mira qué problema tienen con la educación. De veras no saben contar. ¿Así está bien? Así. ¿Quiere que le dé monedas? No, todo está bien. Bueno, gracias. Gracias. Este tomate no es suyo. ¿Son tus tomates? Sí. Sí, son suyos. Allí está el invernadero. ¿Quieres tomates? No tienen olor alguno. ¿Crees que van a saber rico? No sé. ¿Saben rico? Sí, a mí me gustan. Dice que le gusta. Estos kioscos pueden ser más interesantes para los turistas que para los propios Amish. Los habitantes locales sí van a los supermercados comunes. Aquí está un supermercado. ¿Qué es lo que tenemos al frente? Un estacionamiento común. Aquí se aparcan los coches. Y un estacionamiento para caballos donde se encuentran los carritos de los Amish. Allí va una persona que compró los alimentos en el supermercado y los está trayendo al carrito. Hola. Todo es igual. Vienen al estacionamiento del supermercado y así, pero por alguna razón no tienen coche. No entiendo por qué no tienen coche. No hay algún fondo religioso de esta historia. Como por ejemplo, como los judíos ortodoxos que tienen sus tiendas, sus propios alimentos kosher y así. Aquí van a un supermercado común, usan los servicios comunes, pero al mismo tiempo tienen estos problemas de que se visten solamente así y de ninguna otra manera. Van en sus carritos,
Es muy raro e interesante. Así se ve el mercado de los granjeros. Sí, es muy turístico. Sí, es para turistas. Porque los Amish llaman la atención con su estilo de vida extraordinario. No es así en todo Estados Unidos. Los Amish viven en varios estados. Solamente en Pensilvania he visto que lo convirtieran en una industria de turismo. Entonces su estilo de vida conservador generó un enorme flujo de turistas que vienen a verlos. Hay mercados para turistas, aunque los Amish también vienen aquí para comprar. Se ve por la ropa quiénes son, venden, tienen recuerdos de los Amish. Son muy populares las colchas de retales. Las cosen aquí. Les gustan mucho las citas de la Biblia, algo sobre Dios. Vamos a ir a buscar a Dios, reza más, cree, y así. Les gustan mucho estas cosas lindas, y aquí las venden iguales para turistas. La gente no creyente, la que está lejos de Dios, viene aquí para conocer a la gente que cree mucho en Dios. Es un turismo raro, de unas personas no religiosas con destino a la religión. ¿Qué tal esta imagen? Jesús es mi guardián, me guía. Como todo eso tiene raíces suizas y alemanas, tienen, por ejemplo, salchichas, empanadas. Hay pretzels. Es un negocio de los Amish por todo Estados Unidos. ¿Cómo sabe? La gente quiere saber cómo es. Pues aquí dice que es una sopa casera de su madre. Sí, lo parece por el sabor. ¿Quiere mayonesa? Sí, por favor. Gracias. Contiene mucho almidón. Los espárragos se sienten muy poco. Es comestible. Además pediste una ensalada, esta es la porción, y los meatballs, las albóndigas sin nada. Tienen una cocina aquí, allí está, como si fuera una casa. No tienen lavavajillas ni nada. Tienen a una mujer gerente y a unos jóvenes que la están ayudando. Una cosa importante que hay que entender sobre la electricidad y así, es que a menudo se puede usar para el negocio. Si el negocio se lo pide, pueden hacerle la vista gorda. Pueden usarla. Es divertido que en este mercado los precios son turísticos. Es caro. Y si vamos a una tienda para los locales, los precios eran unas 3 veces más bajos. Los precios de algo, sí. Ahora son populares los alimentos orgánicos. Pues reciben lo más orgánico de todo. Es difícil inventar algo más orgánico que eso. Por eso están con este tema. Lo importan todo. Estas manzanas no son de aquí. Ahora no es temporada de manzanas, por eso las venden. Pero en otoño, cuando sí es temporada, venden las manzanas locales. Me refiero a que monetizan bien este tema. Sí es comida, pero ellos no son los que la cultivan. Es decir, venden lo que no es suyo. Bueno, lo que cultivaron ellos, lo venden como suyo. Lo que aún no ha crecido en su granja, lo venden de otras partes. Es una tienda común. ¿Por qué no utilizan coches? La vida debe estar llena de las cosas que hacer y el coche... Espera, no. El coche también puede tener a uno ocupado. Además, pudo haberse comprado un auto viejo, como lo hizo con el tractor. Pudo haberse comprado uno antiguo y hacer lo que quiera con él en su garaje 24/7. Si utiliza un cargador, utiliza un tractor a veces antiguo y así, pero no utiliza el coche en principio. ¿Por qué tiene este bloque para el auto principal? Otra tienda de la aldea llena de cosas muy interesantes. Ni siquiera quiero entrar para no decepcionarme. Aquí está la selección de las cortadoras de pasto. ¡Wow! Quiero comprarlo todo de una vez. 35 tipos de carretillas. Uy, corrales, conejales. Y por supuesto el carrito del Amish que llegó aquí. Muy de estilo. Me gusta el anuncio que dice, no tiren el estiércol al pasto. Creo que es un gran problema aquí. Mira, ¿ves? Logramos hablar con un Amish que llegó de compras en su carro. ¿Es su caballo? Es muy bonito. Sí, se desplaza en un carro por todas partes.
Pues además tenemos un taxi. Por la mañana voy al trabajo en taxi. ¿El chofer es un estadounidense o también es un Amish? No, no es Amish. ¿Y por qué usted no conduce? No sé cómo contestar. Nuestros padres nunca conducían. Así que es como una tradición. Sí, algo como una tradición. Nos educaron así. ¿Ha intentado conducir por su propia cuenta alguna vez? No. No, nunca. Y nunca quiso intentarlo. Solamente a caballo. Pero en coche es mucho más cómodo. Sí, en coche es mucho más cómodo, es verdad. No estoy seguro. Pero usted está contento, ¿verdad? Con este estilo de vida. Le gusta ir en un carro, no necesita auto. Sí, crecí así. Creo que nuestro estilo de vida se define en gran medida por cómo crecimos. Si se volviera Amish ahora, renunciara al auto y tuviera que ir en un carro, ¿cómo se sentiría? Yo nunca he ido en un carro a caballos. Pues solamente pregunto. ¿Cuántos años tiene? 59. 59 años. ¿Son sus hijos? Son mis nietos. ¿Y cuántos años tiene? 6. 3 niños y 3 niñas. Mi hija menor tuvo a su primer hijo esta semana. ¡Felicidades! Gracias. Todos mis hijos ya están casados. ¿Ha vivido en Lancaster toda su vida? ¿Alguna vez ha salido de aquí? ¿Ha ido al extranjero alguna vez? No solemos viajar. Una vez al año salimos a algún lado con toda la familia. A alguna casa en el bosque o a las montañas. ¿Cerca de aquí? Sí, a unos 100 kilómetros. ¿Ha ido a Nueva York? Sí. ¿En serio? ¿Qué hacía allí? Tenía un negocio de construir glorietas. Y teníamos representantes en Long Island. Así que sí, he estado allí un par de veces. ¿Y qué tal Nueva York? Un lugar loco, ¿verdad? En realidad tenemos una tienda pequeña donde hacemos muebles por pedido. Y tenemos un empleado que trabajaba en Italia antes. Después se mudó a Nueva York, donde se encargaba de diseño de paisaje. Dice que no volverá a Nueva York jamás. Y nunca ha estado en el extranjero. Tal vez ha ido a México o a algún otro lado. Canadá. He estado en Canadá un par de veces. Entonces viaja bastante. Sí, cuando nos encargábamos de los kioscos. Hacíamos viajes de negocio. Teníamos un representante en Canadá. Como nos confirmó nuestro interlocutor, los Amish no están muy aficionados a los viajes, y tampoco se puede ir muy lejos a caballo. Pero entonces, ¿cómo se encontraron en Estados Unidos? Los anabaptistas de los que provienen los Amish no recibieron mucho efecto en Europa. En la época de la Reformación, insistían en que el hombre debe ser bautizado a una edad consciente y no recién nacidos. Sus convicciones del bautizo y del papel de la iglesia eran considerados peligrosos y radicales. Por eso en los países católicos eran perseguidos, torturados y ejecutados como herejes. El mismo destino esperaba a los Amish separados. Por eso desde principios del siglo XVII empezaron a mudarse a América del Norte en busca de una vida mejor, o más bien la nueva colonia Pensilvania. Su fundador, William Penn, declaró en su territorio una plena libertad religiosa. El propio Penn era de los Quakers, un movimiento protestante radical que también era perseguido en Inglaterra. Entonces buscaba crear en las nuevas colonias una sociedad de igualdad y tolerancia. Fue precisamente por sus ideas que la mayoría de los Amish se mudó aquí en los años 1720-1730 del siglo XVIII. Los Amish recién llegados se establecieron en el condado de Lancaster, que aún se considera su centro principal. Aquí celebran eventos públicos e interactúan con los turistas que traen ingresos a las comunidades. En total en Pensilvania viven más de 84.000 Amish, de los cuales un 41.000 viven en el distrito de Lancaster. Su número aumentó más del doble últimamente. En el año 2000, menos de 175.000 Amish vivían en el país. Ahora este número creció hasta 355.000. Según el aumento del número de los Amish, viven bien y pueden permitirse mantener muchos hijos.
Sus casas también se ven espectaculares. Así se ve una casa de los Amish, con un garaje para su carro, y la propia casa, pero a veces tienen unas casas muy chulas. Esta es común, pero existen casas caras. Pero, sorprendentemente, no hay un coche caro al lado de una casa cara, sino un carro común. Es lamentable que se puede hablar con los Amish a menudo solamente con la cámara abajo. ¿Por qué no quiere que le grabemos? No sé, simplemente es su tradición, algo así. ¿Y si alguien le toma una foto? ¿Será desagradable para usted o no le importa? No me voy a decepcionar, por supuesto, pero no nos gusta que nuestras imágenes se queden en el papel. Ahora se puede guardar las imágenes en un formato digital, no en papel. ¿Le preocupa en qué formato estará la foto o es así su actitud hacia las fotos en general? Es hacia las fotos en general. Ya entendí. Pueden decirme que no van a publicar mi foto en papel, pero nunca se sabe seguramente. ¿Cuál es el problema si sus fotos se imprimen? Si su imagen está en papel, ¿qué pasará? ¿Qué es lo malo de eso? No pasará nada, pero no está bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19. ¿Y tú? 17. ¿Estás acabando la escuela? Sí. Ahora viene la próxima etapa. ¿Cuál es? El matrimonio. Te graduaste de la escuela, ahora es hora de casarse. Cuando quiera casarme, sí lo haré. ¿No se han casado antes de que lo quisieron? Es verdad. Nadie se casa si no lo quiere. He oído que aquí existe esta tradición de Rumspringa. Un periodo cuando pueden hacer todo lo que quieren. Sí. Eso pasa a los 16 o 17 años. Sí. ¿Ya ha tenido su Rumspringa? Sí. ¿Y qué hacía? Estaba con mis amigos. He oído que en este periodo pueden hacer lo que quieren. Viajar a cualquier parte. Por ejemplo, ir a Nueva York, tomar alcohol, ir a los clubs. No, nosotros no tomamos. ¿No toman alcohol y ni siquiera lo han intentado? No, nunca. ¿Y los cigarros? ¿Se puede fumar? Quisieran vivir como otras personas. Es decir, conducir, ir al cine, ver la tele, jugar videojuegos. ¿Quisieran vivir así? ¿O les gusta su estilo de vida? De por sí me gusta todo. ¿Son felices? Sí. Es una casa de los Amish y miren, es una parte importante de la casa, un depósito de gas. La propia casa es muy de moda, muy moderna. Creo que no es barato construir una casa así. En cuanto a cómo construyen los Amish, creo que muchas personas han visto estos videos en internet, cuando los Amish se reúnen en multitud y transportan de un lugar a otro un granero enorme. Si hace falta construir un granero enorme, se reúnen todos los miembros de la comunidad y construyen este granero en un día. Es el único fenómeno del mundo cuando la gente no solamente construye algo para sí misma, sino también para los vecinos y parientes. Esta construcción responde a la pregunta sobre cómo incluso la gente no rica puede permitirse las casas y las granjas grandes. Le ayudan con todo el pueblo. Además, cabe destacar que construyen algo que dura siglos. Sus construcciones siempre son bonitas y son de muy buena calidad. No migran ni se mudan a otro lado, a diferencia de los estadounidenses que construyen las casas de manera muy pragmática, que no construyen la casa para otorgarla a sus hijos o nietos. En Estados Unidos esta historia acabó hace mucho. La gente a menudo se muda a otros estados cuando se jubila, y los Amish no planean irse a ningún lado y construyen sus casas para que duren siglos. Hacen buena construcción, sustancial y de buena calidad. Un pequeño problema, que puede ser no un problema sino un regalo del destino, porque hoy es el 26 de mayo y resulta que es el día de la Asunción, que se celebra el 40º día después de la Pascua, y hoy todo está cerrado. Y todavía no sabemos cómo los Amish celebran este día. Porque, según la tradición cristiana, se puede ir a los templos, asistir a las misas, etc. El problema de los Amish es que no tienen templos. Ya es la hora de hablar sobre la religión de los Amish. Profesan el cristianismo, son protestantes, pero no es tan fácil.
Los Amish hacen realidad todos los legados de la Biblia. Quieren a sus enemigos, rechazan la violencia y perdonan los insultos. Aquí bautizan a las personas cuando ya están conscientes de lo que están haciendo. Un miembro de la comunidad tiene que pasar el ritual desde los 18 hasta los 22 años. Si no quiere permanecer en la comunidad, puede abandonarla antes de los 22 años. En el futuro puede visitar a su familia y amigos, aunque los Amish practican la exclusión de la comunidad. Es un proceso cuando un pecador está excluido de la comunidad sin posibilidad de regresar. Los territorios de residencia de los Amish están divididos en distritos. En cada uno de estos distritos hay 2 o 3 sacerdotes, un diácono y un obispo. Son ellos los que crean las reglas de la vida y rutina que siguen los Amish del distrito. Por eso puede haber leyes distintas en distritos distintos. El cargo del sacerdote del distrito puede ser recibido por cualquier Amish masculino. Los avisan al respecto antes del bautizo. Para tener un cargo eclesiástico no hace falta una educación especial. Todo se decide por sorteo. Los Amish de un distrito rezan todos juntos uno de cada 2 domingos. El servicio es de unas 3 horas. Lo interesante es que en varias comunidades no hay templos y para los rituales se utilizan simplemente las casas de los creyentes. Para cada reunión se transportan las bancas especiales que se instalan en el lugar del servicio. Ahora vamos a casa de los Amish, donde se celebra el servicio por la festividad. Allí se reúne la gente, todos con ropa célebre. Miren cuánta gente llegó aquí para celebrar. Los caballos están en los establos y hay otro estacionamiento para los que no alcanzaron el lugar. Allí viene otro carro con niños, todos alegres. Si ayer fue un día normal y traían ropa común, hoy traen una ropa festiva y ellos... Ayer también se veían muy chulos, gente estupenda. Y hoy se ven como si hubiesen salido de una imagen. Me dan ganas de hacerme un Amish. Los veo y es estupendo. ¿Estás dispuesto a levantarte a las 5 de la mañana y labrar hasta la noche? No, ¿podría ser un Amish feliz sin trabajar? Así se ve un estacionamiento. Desapareja al caballo y estaciona su carro. ¿Te diste cuenta que aquí no hay problemas de robos? La gente deja los carros tal como eran y se va. Es porque aquí no hay crimen. ¿Cuántos autos de policía ha visto el tiempo que estuvimos aquí? Ni uno. Fíjense que una familia llegó en coche, pero el chofer no es Amish. Parece que tomaron un taxi. Llegó toda la familia. Una parte de los Amish llegan en carros por su propia cuenta y se estacionan. Y otros llegan en estos furgones, no sé cómo se llaman, minibuses o vans. Pero en este caso, los llevan los estadounidenses, porque los Amish no pueden estar al volante. ¿Usted transporta a los Amish? ¿Es su chofer? Simplemente estoy ayudando a los vecinos. ¿Le pagan por eso? Sí, pagan por la gasolina. ¿O simplemente le gusta ayudarlos? ¿Qué tal vive con estos vecinos? ¿Son buenas personas? Son gente maravillosa. Trabajadores, honestos. ¿Hay algunos problemas con ellos? No, ningunos. Son buenas personas. Se los he preguntado muchas veces y nunca me dijeron por qué no pueden conducir. Dicen que simplemente es una regla, pero nadie dice de dónde proviene esta regla. Mi vecino compró un camión hace poco. Abre su negocio y necesita un camión. Y ahora está buscando a un chofer. Ah, ya entendí. Los Amish no pueden conducir, pero sí pueden tener autos. Sí, ellos mismos no conducen. Tal vez los jóvenes sí, no lo sé.
Heon es una chofer de los Amish. Además les toma fotos y esta es su foto. Muy bonita. Los turistas comunes no podrán hacer una foto así. Es cierto. Me hice amiga de estos chicos y me invitaron a su granja. Llevábamos a los caballos al campo juntos y fue allí donde hice estas fotos. ¿Cree que si le pedimos permiso nos dejará grabarlo? Muchos permiten grabar aquí. Por ejemplo, hace poco tomé fotos al hijo de la mujer que llevo y me pidió que le imprimiera la foto. Por ocasión de la fiesta, la gente trae a sus hijos para ver un maquete ferroviario. No sé por qué les gustó tanto, pero muchas familias vienen aquí. Hola, disculpe, ¿qué día es hoy? ¿Por qué llegó tanta gente aquí? ¿Qué es? Somos turistas de Rusia. Es la primera vez aquí. Tenemos una fiesta hoy. El día de la Asunción. ¿Se celebra en todo el país? No, normalmente solamente los Amish. Ah, ya entendí. Es una fiesta religiosa de los Amish. Queda claro. ¿Por qué no viajan en coches? ¿Por qué están a caballo? Estamos acostumbrados a eso. ¿Nunca van en coches o es solamente por la fiesta? No, nunca. ¿Nunca? ¿Por qué? Vamos en carros. ¿Cuál es la razón? Así son las tradiciones. Así se desplazaban nuestros padres. ¿Nunca ha estado al volante? ¿Jamás? No, vámonos. ¿Por qué van a caballo si estamos en el siglo XXI? Me gusta, es divertido. Solo porque es divertido. Le creo que es divertido, pero ¿cuál es la razón verdadera? Así son las reglas. Porque eso lo dice la iglesia. La iglesia le prohíbe conducir. ¿Y qué pasará si de repente se encuentra al volante? ¿Sería un pecado? Eso no va a pasar. ¿Nunca ha intentado conducir? No, tenemos un chofer que nos lleva a donde queramos. ¿Viaja solamente en un asiento de pasajero? Sí. ¿Y el volante nunca? No. ¿Pero en sus granjas sí utiliza los equipos? ¿Tractores o algo así? No. He visto aquí a una persona que iba en un montacargas, bobcat. Sí, eso puede ser. Se puede utilizar los equipos para trabajar en la granja. Lo interesante es que cada familia tiene una ropa festiva distinta. Todos tienen más o menos el mismo estilo y tienen un traje más o menos igual. ¿Por qué estás caminando? Súbase al carro. Todos van a este trencito. Viven aquí toda su vida y este tren siempre ha estado aquí. Pero la gente se sube a este tren de todas formas. Llegamos a la ciudad de Estrasburgo, en el distrito de Lancaster. Su nombre se debe a la ciudad francesa de Estrasburgo, los inmigrantes del cual eran sus primeros habitantes. El Estrasburgo estadounidense no es conocido por las ferias, sino por los trenes. Lo llaman incluso la capital de los trenes de Estados Unidos. Aquí se encuentra el ferrocarril más antiguo del hemisferio occidental. Estuvo fundado en 1832. Me sorprenden los Amish, además de su estilo de vida, por cómo pasan su tiempo libre y descansan. Ahora llegamos a la estación ferroviaria de un ferrocarril en el que la gente va en trenes. Los Amish viven en esta región. Aquí nacieron, están viviendo aquí y probablemente aquí morirán. Y es una de las pocas diversiones que hay aquí. Al mismo tiempo, no van a las ciudades grandes en su tiempo libre. No pasean por las calles de Lancaster ni de Nueva York, sino que pasan su tiempo en su patria pequeña, paseando en un tren al que han de haber subido unas 300 veces en toda su vida. A mí me sorprende eso, la verdad, porque siempre parece que el hombre quiere algo más y más nuevo. Ellos viven como si no quisieran nada y ya lo tuvieran todo en cuanto a la felicidad. ¿Serías feliz? Dijiste que quieres ser un Amish. ¿Serías feliz si te trajeran para viajar en tren cada fin de semana? Creo que es poco probable. Todo el mundo está sonriendo. Hasta el Amish pequeño es tan lindo. Es algo familiar. No van a los restaurantes.
Traen la comida de casa y aquí tal vez tengan un picnic, no sé. Algunas familias tienen un remolque en el que están transportando todo eso. Es un ferrocarril pequeño, sí, un tren pequeño va por él, es para los niños pequeños. Toda la familia está esperando para embarcar. La familia tiene 8 niños y parece que aún no es el final. Una familia común y otra de los Amish. Dime, ¿acaso no son tus vacaciones más lindas que has tenido últimamente? Sí. Es realmente lindo. Iremos en un tren. La gente es muy linda. Todo es muy lindo. Así se ven los vagones. Estos son los asientos. Todo muy original. Lo reconstruyeron. Ya empezaron a subirse. Los asientos se voltean para que se pueda ver quién mira a quién. ¡Qué lámparas! Ahora tienen focos de diodos luminosos, pero solían ser lámparas comunes de querosena. Cada vagón tiene su interior, igual que en aquellos vagones. Aquí se puede voltear el respaldo. Aquí ya están sentadas varias familias. Hay hornos de lujo por todas partes. Es de 1857, 1858. Cuando entran los Amish con su ropa, parece que has viajado a alguna parte en una máquina del tiempo. Es un espectáculo, pero no, así es la vida de la gente. El ferrocarril de Estrasburgo es simplemente estupendo, pero vamos a ver a la propia ciudad. Ahora voy a enseñarles cómo se ve la ciudad provincial con una pequeña población. Se ve como si fuera un cuento. Al mismo tiempo, no diría que es un destino popular, que la gente de todo el país se dirija aquí. No, es una provincia estadounidense común. Dennis no dejará que mienta. No estoy de acuerdo con que no es un destino popular. Los Amish generan un flujo de turistas. Por eso los precios de aquí son altos, incluso los de los inmuebles. No diría que es un lugar típico, pero se encuentra en un buen lugar conocido que cuenta con sus clientes. Así que vamos a destacarlo de la fila de las ciudades comunes. Es chulo porque es acogedor y antiguo para Estados Unidos, que al parecer es un país joven, aunque estuvo fundado hace poco. Hay una pancarta que dice 1733, el año de su fundación. Me gusta cómo es el negocio de aquí. Mira, estamos en un cruce. ¿Qué es lo que vemos? Una tienda de antigüedades. Vemos una pizzería desde el otro lado. Allí más adelante estaba una peluquería, otra tienda de antigüedades, un banco y una heladería detrás de nosotros. Estos negocios están en el centro de la ciudad. Estrasburgo no es una capital de los Amish. Tiene Lancaster entre sus puntos grandes de atracciones. El cartel dice 1788. Es cuando fue construida la casa. Hay carteles por todas partes. Es la fecha de la construcción de esta casa. Aquí alguien hizo unos pedidos de Amazon y los dejaron debajo de la puerta en el cruce central. Es una de las calles principales de la ciudad. Es un pavimento normal. No hay cámaras. Bueno, sí hay cámaras, pero aún así.
Están 2 paquetes aquí tirados. Parece que aquí no roban. ¿Sabes cómo les llaman en Estados Unidos a las personas que roban los paquetes? Tiene un término especial para eso. Se llaman Porsche pirates. Porsche. Los piratas de las verandas. Lamentablemente, esto pasa en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Brooklyn es un problema real. Y la gente pide que los dejen ocultos. Porque hay personas que van por la calle y roban los paquetes. La siguiente casa es una cafetería. Y también trae un letrero. 1796. Hay otra tienda. Sí, es una tienda vintage. Creo que en la ciudad hay unas 4. Algo se vende aquí. Todo está en la calle. No hay cosas de valor, pero la persona decidió presentar su tienda de esta manera. Lo increíble de aquí es esta unidad de estilos de construcción. Ni siquiera de las nuevas construcciones. Nada sobresalta del estilo común. Aunque construyen casas nuevas, las hacen en el mismo estilo más o menos. Por eso la ciudad es muy linda para ver. Miren esta casa enfrente, 1855. Tiene una veranda muy arreglada, pulida. Toda una belleza. Un pavimento muy acogedor. Si entramos por el patio, veremos qué tan cuidado es todo lo de aquí. Céspedes perfectos, calvero. Allí hay un cementerio y no hay cercos en ninguna parte. Aquí ya es un territorio privado sin cerco alguno. Allá, allá y allá hay orden por todas partes. Ahora ya no construyen así. Si construyeran algo ahora, estarían lejos de la calle. Estarían más en el patio, lejos del ruido, con más privacidad. Y antes, cuando había transporte de caballos y limpiar la nieve era un gran problema. Las casas se concentraban más, trataban de construirlas más cerca una de la otra. Por eso la construcción vieja es muy densa. Aquí las casas están a distancia una de la otra, pero están cerca de la calle. Miren, aquí va una calle y no hay cercos algunos. Aquí viven los trampistas. Ya colgaron su bandera. Recuperemos Estados Unidos 2024. Respaldan a Trump. Además, mantiene un cierto orden aquí. Sabes, el orden es una casa. Los Amish lo generan y marcan un nivel. Y uno empieza a seguirlo. Imagínate, vives en una ciudad, sales a un barrio donde hay basura tirada, edificios destruidos, y vas a trabajar rumbo al metro. ¿Cómo será tu humor en este momento? Será malo, como que acabas de salir y el ambiente ya no te pone alegre. Ahora imagínate que vives en una zona con flores, como aquí, flores bonitas. Sales, lo ves, y tu humor mejora. Y cuando el césped ya está espigando en tu patio, y crecieron unas malas hierbas, te darás cuenta de eso de una vez y vas a querer deshacerte de eso y arreglarlo. No puedo decir que todo es perfecto aquí, el césped no es perfecto para nada, pero la gente trata de que sea bonito aquí, se nota. En cuanto al césped imperfecto, Dennis, quiero decir que te pasaste. Cuando una persona vive en Estados Unidos y ve un césped un poco imperfecto, empieza a decir que no es perfecto. Puedo decirte que en Rusia no encontrarás un césped así ni siquiera en las ciudades grandes, donde se asigna el dinero para mantenerlos. Y para encontrarlo en patios, normalmente en los patios de Rusia, en primavera los barrenderos quitan las hojas hasta que quede solamente el suelo. No encontrarás para nada un pasto donde puedas sentarte. Hay que buscarlo. Y que haya una ciudad provincial con tanto césped puede ser solamente en los distritos de Rubliovka o Barbija. Que haya tantos, y lo dudo mucho. Son pueblos de élite en las afueras de Moscú, donde antes compraban casas las personas muy ricas. Por cierto, tengo un video sobre Rubliovka. Véanlo sin falta. Me refiero a que existen otros Estados Unidos donde las cosas son un poco diferentes, y eso también existe, aunque son una minoría. En la mayoría de los casos es cuidado y bonito. Esto es un mal. Aquí varias personas rentan oficinas
Está una lista, hay un ingeniero, diseño de las flores, abogado, es un centro de negocios del pueblo. En un pueblo con una población de 3000 personas hay un centro de negocios, también es chulo. Alguien llegó aquí porque lo vio, alguien lo hizo, pudo echarle piedras y ya contentarse con eso. Pero la gente quiere que se vea bonito. Estados Unidos a menudo tiene problemas con el diseño de los carteles. Aquí alguien se esforzó por hacer los carteles. Alguien lo contrató. Hizo un diseño y una construcción para que se pueda levantarlos. Y se ve bonito. Ordenó un logotipo, un cartel. Se ve bien. Mira, aquí hay más. Esto es una taberna. Parece una cervecería. Una cervecería. La paradoja de Estados Unidos es que si en Rusia entre más grande esté la ciudad y más cerca del centro, más orden y belleza tiene. En Estados Unidos es al contrario. En una provincia remota habrá más limpieza y orden que en el centro de Nueva York. A menudo en Manhattan, donde a Dennis le gusta vivir, hay mugre, basura, carreteras malas. ¿Tengo razón? Desgraciadamente sí, Manhattan sufre de estos pecados. O veamos el centro de San Francisco. Hay indigentes, todo está sucio. Los turistas vienen y dicen, vamos a Manhattan. Si es su primera vez en Estados Unidos, para ellos Nueva York es Manhattan, rascacielos. Caminan por allí y al regresar dicen, todo su Estados Unidos está sucio. Porque creen que si en Nueva York todo está tan sucio, hay tanta basura, por supuesto. ¿Qué se podrá decir sobre la provincia? Porque su experiencia de vida le dice que en la provincia siempre está peor la situación comparado con el centro. Y aquí es al contrario. Si quieren belleza, deben llegar aquí, a un lugar con una población de 3000 personas. Y literalmente llegará a un cuento de hadas. ¡1700! ¿Qué año? 1754, no lo puedo creer. Es una casa de alguien. Fíjate, nadie tiró estas contraventanas. De nuevo el césped. Tenemos el césped en torno al Kremlin y en Rubliovka, en esta cantidad. Mira este diseño de paisaje. Es un lugar solitario muy remoto. Además no hay cercos algunos, así que uno puede pasar por aquí y está bien. Es la calle principal de una ciudad pequeña. Es increíble que haya tanta belleza y tanto orden. Vemos del otro lado. Estas casas son ideales. Nada de cristales baratos ni de revestimiento. Todo está lleno de flores. Cada rincón está arreglado. Hay un caballito lindo. Una corona. El año 1786. Mira qué milagro es. ¿Qué puerta hay aquí? 1874. Qué original es la puerta. La puerta es original y cuenta con un hoyo para las cartas. ¡Para las cartas! Hay 2 hoyos para las cartas. La manija. Por cierto, aquí viven los judíos. Toda esa orden se mantiene por los habitantes. No es que el alcalde agarre y lo ordene todo. Es el dueño del edificio. El que mantiene su edificio limpio y ordenado. Allí atrás hay un almacén. Al parecer uno puede hacer desorden allí y nadie lo ve. Y la persona va y hace una leñera impresionante. Fíjate que no solamente hay decoraciones, sino que cambian. Ahora se están preparando para Memorial Day. Por eso ponen las banderas en memoria de los soldados. Después llegará el 4 de julio y la gente cambiará las decoraciones por una corona con banderas. Por ejemplo, si es Navidad, habrá coronas navideñas. Si es el Día de las Gracias, algo con calabazas, maíz, etc. La gente lo cambia todo el tiempo. Eso vive, no está muerto. No es que hayan puesto la flor y se han olvidado de él. Se ve que la ciudad es viva, es como un organismo. Según la arquitectura, siempre ha sido una ciudad rica. Se ve que en la época de su construcción, sus dueños tenían bastante dinero. Mira esta casa de frente. No es que hayan construido algo simple. Encontraron a un arquitecto y trajeron los materiales desde lejos. Es buena casa.
Otra vez, no es una ciudad grande. Ahora unas 3.000 personas viven allí. Y antes eran 500, 1.000, después de la guerra 2.000. Es decir, la ciudad es realmente pequeña. En Rusia hay un montón de ciudades pequeñas cerca de Moscú y regiones cercanas, con mansiones ricas en las calles y así. Pero estas ciudades, con pocas excepciones, como Suzdal o Plios, en las que invirtieron un montón de lana para restaurarlas. Pero si ahora seguimos conociendo esta región, todas las ciudades serán así. No es que hayamos encontrado una ciudad perfecta, mientras los vecinos se están hundiendo en la mugre. Ahora me da curiosidad ver una ciudad rusa con una población de 3.000 personas y cómo se ve para pasear por ella. Es la primera casa con un cerco y el cerco es transparente. Esta casa lo tiene original, igual que la siguiente. Es un poste para amarrar el caballo. Creo que está desde que fue construida la casa, solamente lo movieron para acá. Es un verdadero artefacto histórico. En cada ventana hay una vela. Sí, todo se ilumina muy bonito. La desventaja de los Amish es que todas las banquetas están llenas de estiércol. Allí viene un camión estadounidense. Este es el terreno de la casa menos cuidado que hemos visto. Pero aquí sí es ordenado. Espera, estas no son malas hierbas. No son hierbas distintas. Sí que lo son. Estas no son malas hierbas. Al parecer la casa está cerrada. Nadie se ocupa de ella ahora. No excluyo la posibilidad de que aquí viva una persona mayor, a la que le cuesta trabajo arreglarlo todo. Por eso solo pudo cortarlo aquí y ya. Se ve indignante. No, me di cuenta de que no se ve terrible, simplemente un lugar descuidado. Según las normas de aquí, esta casa se ve bastante joven. Veamos... 1787. Eso es joven para ti. Hemos visto casas más viejas. Sí, pero el material... es madera, ni siquiera está tapado con nada. No tiene revestimiento, ni está cubierta con ladrillo. Es madera tal como es. Una vez que estaban deshaciendo una casa aquí, y estas barras se vendían y gozaban de una gran demanda. Están secadas bien, no son basura. Es muy buen material de construcción que se puede usar en algún otro lado. Es importante entender que aquí, en esta provincia estadounidense, existe toda la infraestructura para que pueda viajar a gusto. Aquí hay restaurantes, aunque sean de cadena. Starbucks, sin embargo, si ahora procedemos al centro regional Lancaster, allí veremos unas 5 cafeterías donde hacen specialty coffee de granos especiales y restaurantes decentes. Aquí hay buenas carreteras, estacionamientos, gasolineras, todo para que puedan viajar por el país y hacerlo cómodo. Como saben, Rusia tiene problemas con eso. Incluso de Moscú a San Petersburgo, en las ciudades pequeñas, es difícil pasar. Por cierto, hace poco me fui de viaje por el camino de los escritores rusos famosos de los siglos XVII y XVIII, Radvichev y Pushkin. Viajaron de Moscú a San Petersburgo y noté, desgraciadamente, la destrucción. Los palacios abandonados, pobreza total, pues existe una vía rápida a Moscú-San Petersburgo por la que pasaban trenes de alta velocidad. La gente pasa del punto A al punto B, pero incluso las ciudades grandes están destruidas. Todo está destruido, desgastado, aunque podría generar un flujo de turistas si lo arreglaran. Pero la gente no va. Y cuando uno ve cómo podría ser, uno se da cuenta de que nuestras ciudades pequeñas podrían verse igual. La gente podría viajar y viviría en estas ciudades. Intenté buscar si se venden casas aquí. Cuando uno ve esta belleza, le interesa saber cuánto cuesta. Es lo que encontré. Casi no hay casas en venta. Tampoco se venden las casas históricas. Es decir, la gente no quiere venderlas. Aunque hay demanda para las casas fuera de las ciudades grandes. Si bien es un tema difícil si existe o no en esta ciudad,
Pero por ejemplo, una casa común no histórica en aquel lado al que vamos, con 3 dormitorios y 2 baños, cuesta $309.000. Así es el precio en esta área, pues no son millones de dólares, pero tampoco son 100.000. Según mi experiencia de viajes por Estados Unidos, he ido a varios lugares, no todos, pero muchos, incluidos los estados muy remotos del país. Pensilvania es un buen lugar, quiero decirte. Aquí todo está bien. Hay estados más pobres, como Oklahoma. Se puede encontrar un trash en cualquier lado, si a uno le da la gana. Pero para mí un 80% como mínimo de Estados Unidos es un territorio decente, limpio y apto para la vida. Hay ciudades grandes como Nueva York, donde surgen preguntas discutibles. Que haya basura allí no significa que es malo, pero no va a gustar a todos. Estos sitios constan un 20% restantes, así es mi impresión. Otra vez, no lo he visto todo, hay que viajar para descubrir el mundo con sus propios ojos y que nadie le cuente lo que quieren contarle. Otro sitio muy interesante. Miren cuántos buggy hay aquí y caballos también. Pues no es coincidencia. Aquí hay 2 canchas donde los chicos están jugando béisbol. Y lo juegan en serio. Los padres y adultos están observándolos. Las tribunas están ocupadas. Por cierto, están divididas por géneros. En algunas hay hombres, en otras mujeres. En el mejor de los casos, hay hombres mayores cerca de mujeres mayores. Los jóvenes están separados. No es béisbol, es otro juego, ¿verdad? Sí, es softball. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tienen otra pelota? La pelota es más grande, todo lo demás es igual. La pelota se avienta de otra manera, así. Entendí. El ataque es más lento. ¿Entonces este juego es más seguro? Sí, es para los ancianos. ¿Es un juego tradicional de los Amish? Así es. ¿Qué otros juegos tienen? Voleibol. Voleibol y softball, ya entendí. ¿Usted juega fútbol? No, no mucho. ¿No es tan popular? No, no lo es. En Rusia jugamos más fútbol que béisbol. Ah, ¿prefieren el fútbol? Sí, fútbol es el juego más popular. Entiendo. ¿Sabe algo de Rusia? Yo, no mucho. ¿Conoce este país? Sí, claro. ¿Tuvo suerte? ¿Hoy es un día festivo? Sí. ¿Qué día es? El día de la Asunción. ¿Es una fiesta nacional? No, no creo que sea nacional. ¿Es religiosa? Sí, sí. ¿Qué suelen hacer este día? Nos reunimos así. ¿Solamente la familia y así? Sí, familia, amigos. Pasamos el tiempo juntos. Por supuesto, en el distrito de Lancaster hay un museo de la cultura de los Amish que también visitamos. Bienvenidos a nuestra aldea. Soy AJ y hoy seré su guía. Voy a comentarle un poco sobre la vida de los Amish y mostraré cómo funcionan sus casas. Ahora estamos en el salón. Los Amish la necesitan para 3 cosas: bodas, funerales y eventos de la iglesia. Es una lámpara de gas. Tiene un balón de gas. Y esta lámpara ilumina. Es un horno que funciona con leña y eso. Una nevera de gas. No entiendo muy bien cómo funciona, pero incluso tiene esta señal, así que es una nevera que funciona con el gas. En lo que se refiere a planchas y otros equipos, son de acumuladores o primitivos, o funcionan con fuego. Los Amish pueden casarse con quien quieren, aunque su elección no sea un Amish. Pero eso casi no pasa. Cuando los Amish cumplen 16, empiezan a conocer la vida normal. Después deciden si quieren unirse a la iglesia y ser un Amish,
o al contrario, hacerse ingleses si así lo desean. Si uno no es Amish, es mitad británico, no importa de dónde venga. Cuando los Amish llegaron a Estados Unidos, ¿quién estaba aquí? Los ingleses. Por eso consideran ingleses a todo el mundo. Los Amish llaman este periodo, cuando conocen a los británicos, Herumspringen, o una corrida en alemán. Dura de 16 a 25 años. Los jóvenes van de fiesta, meten bocinas en los carros y escuchan la música a todo volumen. O beben a más no poder y vuelven a casa a caballo. Sí, se puede ir borracho, no solamente al volante. Tengo una historia sobre cómo un Amish evitó el castigo por andar así. Iba borracho en su carro, lo perseguía la policía. Iban lentamente y decidió aventarse del carro, y el caballo junto con el carro siguieron avanzando. Así que saltó y se fue corriendo al campo, y la policía tuvo que frenar, porque tenía que detener a los caballos. Nunca captaron al chico. Sí, seguramente creían que los Amish eran quietos e inofensivos. Aquí está la granja. Eso se ve auténtico. He estado en una granja de aquí. Aquí están secando el tabaco. Cultivarlo en un momento era uno de los negocios principales. Vendían las hojas de tabaco a las empresas que venden cigarros. Cultivan el tabaco y tienen graneros especiales. Tienen un diseño muy ingenioso. Se abren las paredes para que haya aire circulando y el tabaco se seque y no se queme al sol, ni tampoco que acumule la humedad dentro del granero. Todo eso está bien pensado mecánicamente. En otoño los Amish que recogen el tabaco, que aún son muchos, los recogen y llenan el granero de tabaco. En la granja donde estuve había un establo parecido para los caballos, y el dueño contaba que compraba caballos que participan en las carreras. Cuando acaban su carrera, los eliminan de las competencias, y los Amish los compran para sus buggies. A menudo los caballos buenos de carrera están en los carros. Los que ya acabaron con las carreras y pasaron a otro nivel. Es un ejemplo de un pequeño puente cubierto que suelen ver en las carreteras de los Amish. La pregunta es, ¿para qué se cubre este puente? Es para proteger la madera del clima. Es decir, con este techo, protegen el puente y aumentan su vida útil. Porque un puente no protegido durará unos 10 o 15 años. Y uno protegido puede servir hasta 100 años. Lo que confirman los puentes de aquí. Es más fácil cambiar el techo que cambiar la construcción de todo el puente. Por eso aquí están estos puentes cubiertos. Ahora vamos a ver cómo se ve la escuela de los Amish. Esta es la puerta. Y aquí está el aula. Tienen aulas para ambos géneros, pero los chicos se sientan de un lado y las chicas del otro. Leí un artículo sobre su educación con una reflexión si es bueno o malo. Es decir, sabemos que su educación es primitiva. Les enseñan solamente lo que van a necesitar y nada más. Así que el curso principal es escribir, leer y contar. Pero todos ellos son bilingües, porque aprenden su versión de alemán de Pensilvania. Y estudian más, por ejemplo, la composición de la tierra, fenómenos naturales, cuidado del ganado, es decir, lo que se necesita para su vida. Pero cosas como sociología, química o física no son utilizados, por eso no las conocen. En cuanto al idioma, aquí está un examen de un niño, dice Das Strauss, Das Haus, Das Maus, Das Mause. Tal vez no leo bien en alemán, pero es alemán. Hablan un dialecto alemán. Para que quede claro, es como el inglés británico y el inglés estadounidense. Suenan diferente, pero es el mismo idioma, y la gente se entiende. Ellos tienen la misma versión del alemán, pero dice A en vez de O. Lo más curioso que he visto fue, tenemos otro grupo religioso divertido, judíos ultraortodoxos. Los Hasid, que viven en la región, hablan Yiddish, que también es un dialecto del alemán.
Me gustaría saber cómo podrían comunicarse entre sí, porque unos tienen una versión tergiversada del alemán y otros también, pero se comunican y se entienden. Además, cuando los judíos tienen grandes fiestas, los Hasid vienen aquí y traen a sus hijos. Así que está una mujer con peluca, que ve raro a las mujeres Amish con sus vestidos de la moda antigua. Y cada uno transmite confusión. ¿Acaso se puede vivir así? Cada quien tiene sus cosas, pero cada uno cree que vive de manera correcta, y el otro no. Y por supuesto, como la escuela es un solo edificio, un solo espacio, no tiene almacén ni nada, el baño está afuera. Hay que sufrir, muy cómodo, sobre todo el invierno. Es una de las escuelas, hay un almacén, creo que es gas, que utilizan para la calefacción y todo lo demás. Allí está el columpio y allí dos baños, uno para chicas y otro para chicos. Es toda la escuela, de un solo espacio. El territorio está cercado, las ventanas están cerradas con cortinas, hoy es día festivo. Después de la comida intelectual, es hora de consumir la normal. Además, dicen que los Amish controlan el buffet más grande de Estados Unidos. Vamos a ver cómo se ve y qué dan de comer aquí. Normalmente en Estados Unidos, los buffets son chinos. Aquí es un buffet de los Amish. Son sus productos cultivados aquí, con sus platillos, sus recetas, pero en realidad es la posibilidad de conocer su comida. Pero se puede probarlo todo en un solo lugar. Puede gustarte o no. Puedes probar y sacar una conclusión. Pagas la entrada, te dan una mesa y después comes mientras puedes respirar. Aquí están los precios. Está abierto todo el día. Mira, tienen desayunos, almuerzo y cena. Hay una especie de merienda. Hoy es jueves. Tiene barbecue. Tienes suerte. Son solo 21,99 para comer sin parar. ¿Acaso no es un paraíso terrenal? Mira, costillas, cerdo pulled pork, brisket que tanto te gusta, camarones asados, New York strip steak, todo lo que quieras. Por cierto, si es tu cumpleaños, vas a comer gratis. Enseñas tu licencia con la fecha y recibes la comida gratis. Mira el tamaño del buffet. Oh, gracias. Te sientas, te dieron tu mesa y tus cubiertos. Si se te caen, puedes ir por los nuevos, no hay ningún problema. Te dan un papel que volteas cuando acabas de comer. Mientras comes, viene la gente, se lleva los platos sucios y trae los limpios. Así que es poco probable que provoques un daño mayor para tu salud, cuerpo, psiquis en esta región. Aquí tenemos la col marinada, puré de papas, cerdo, jamón cocido, eso es de los Amish. Hacen algo universal, habas, col de Bruselas. Aquí están los famosos camarones de los Amish que habitan en los ríos de los Amish. Aquí están sus pasteles típicos y aquí los comunes estadounidenses. Hay helado también. Mira el tamaño de estas salas. A veces están llenas. Imagínate cuánta gente come a la vez. Es sorprendente que siempre traen algo nuevo. Nunca pasa que algo se acabe. Se ve todo como un hotel de 5 estrellas de Turquía. Hay mucho de todo, pero fue una gran sorpresa el precio. Para Estados Unidos, aquí se puede comer a $25 con el impuesto y bebidas incluidas. Entonces, francamente, no puedo respirar. Vámonos, vámonos, basta de comer. ¿Nos volteamos? Sí, vamos a voltearlo. Después de esta locura de comida, vamos a ver más alimentos, pero esta vez serán los del supermercado. Ahora vamos a entrar a un supermercado. No es de los Amish, es de los menonitas.
Son un grupo religioso más leve. Tienen más relajaciones. Por eso se pueden encargarse de estas cosas. Y tienen la libertad para hacer negocios. Aquí se ve quién es el dueño. Son sus fotos familiares. La familia Weaver. Es el fundador y su esposa que comenzaron este negocio. Por lo general es un supermercado normal, con cajas normales. Todo es igual. Sí, pero es un supermercado de la provincia. Sí, ni siquiera es una ciudad. Está en el medio de los bosques y los campos. Sí, es un supermercado enorme en medio de la nada. Tienen una mezcla curiosa de los productos normales que consumen los estadounidenses y de los que consumen los Amish. Por ejemplo, vamos a ver los libros. Vamos, estudiamos la Biblia, mi primera Biblia, la Biblia infantil, historias bíblicas en 5 minutos, chistes, recetas. Nunca estarás solo. Nunca estarás solo, sobre todo entre los Amish. Es hora de guardar el silencio. Los libros pueden hablar, ¿ves? Mira esto, qué belleza. Vemos que son falsos, son actores. Su peinado debe ser distinto, pero sí se puede hacer eso. Y en el estante del lado se realiza la agenda actual. Mujeres de la Biblia para mujeres de color. Oh, aquí, mira. 1 minuto con Dios para los hombres. ¿Alguno de tus amigos espera un regalo de Estados Unidos? Creo que es muy buen regalo. Ya de una vez. Entiende lo que tiene que hacer. La vida se vuelve mejor. Adquiere un sentido. Vamos, aquí hay mucha producción local que producen los granjeros de aquí. Principalmente son lácteos. Cuando viajábamos vimos que las granjas de los Amish eran principalmente carne y lácteos. Podemos ver qué carne se vende. Se ve por el envase cómo es. $35. Son unos 5 kilos de carne. $74 por ese. Es brisket, por cierto, para hornear. Es un pedazo enorme. Otro más pequeño es el cuello. Es de $44. Además, la carne es buena, sin antibióticos. En Estados Unidos eso no se consume mucho. Por eso no lo hay. Me refiero a jamón horneado, pero a los Amish les gusta. Hay mucho de eso en las tiendas rusas, e igual de los Amish. Además, aquí se vende lo que se llama raw milk, leche cruda, leche no pasteurizada de la vaca. En Nueva York está prohibido por la ley. Lo traen a Nueva York de contrabando. Existe un negocio así. Cuando la gente llega aquí, compra los productos de los Amish, pero como es contrabando, no certificado y prohibido por la ley, lo difunden por suscripción. Uno entra en una tienda, saca una tarjeta y se lo entregan en el patio trasero. Dice que es sin contenidos modificados genéticamente, todo creado naturalmente. Aquí se mide en los bushel. ¿Sabes qué son los bushel? Esta canasta es la mitad de un bushel. A mí también me cuesta trabajo imaginarme un bush. Pero así es. Denme por favor medio bushel de manzanas, o un bushel. Después de eso, es hora de ir a una tienda de alcohol. Por cierto, los Amish sí pueden consumir alcohol. Las reglas dependen de la comunidad. En las más conservadoras no se permite, pero en muchos se cree que sí se puede tomar un tantito. En cuanto al tabaco, los Amish rechazan los cigarros, pero pueden fumar una pipa con el tabaco. Espera, ¿esto es una tienda de tabaco Smoke Stop? Primero, tienen publicidad de cigarros. En Rusia creo que está prohibida la promoción de cigarros. Compre lo estadounidense. $6,30 más impuestos. Mira, allí dice que tiene una selección a precios de mínimo. Cada estado tiene un costo mínimo de los cigarros. Ellos los venden a un costo mínimo y ponen: tenemos el precio más bajo. Una gran tienda de vinos. Debe ser mayor de 21. Los estadounidenses destacaron incluso por eso. Las botellas son de 1,5 litros, como Magnum. Pero la forma es rara. Tienen una gran selección de estas botellas.
con este vino de California es de 1,5 litros, es barato. En estas botellas enormes. Todo es enorme. El vodka de las botellas enormes es la afición de los estadounidenses por los envases grandes. Es sorprendente. Es vodka de 1,75 litros. Para que se den cuenta, es de 30% alcohol. Y está en esta botella. ¿Han visto este volumen? 1,75 litros. No sé, tal vez no compro vodka tan seguido, pero creo que nosotros no tenemos envases como este. Para los más desgraciados, Vladimir y Kamchatka. Vodka, Vladimir y Kamchatka. Además son botellas de plástico. ¿En serio? Nunca he visto Kamchatka antes. Vodka, Vladimir. La corona rusa. Todo lo malo se asocia con Rusia por alguna razón. Todo el vodka malo, mira. También es de 1,75 litros. Barato. 30 grados. Absolut también es de 1,75 litros. Creo que hay algo que no sé. El vodka de Texas no está mal. Stolichnaya es la del Báltico. Es de Letonia. Vodka francés. ¿Qué más se puede encontrar en las tiendas estadounidenses? Al final de nuestro viaje nos encontramos los menonitas. También son protestantes y anabaptistas que migraron a Estados Unidos de Europa del Norte. En algún momento los Amish y los menonitas eran un solo movimiento religioso, pero más tarde se separaron. Ahora los menonitas son menos radicales. Pueden usar internet y tractores, pero aún así prefieren los carros tirados por caballos. Y sus hijos no conocen la red mundial ni los drones, pero nosotros los presentamos. ¿Has dirigido un dron alguna vez? No, nunca. ¿Quieres intentarlo? Aprieta aquí para que suba. Así. Así va a descender. Es fácil, a la izquierda o a la derecha. A ver. Los niños están viendo el dron. Y Dennis permite al niño algo peor que la droga, que dirija el dron. ¿Quieres ver? ¿Sabes lo que es YouTube? YouTube, ¿sabes lo que es? Es un sitio web de videos en internet. ¿Lo conoces? Sí, he oído sobre él. Hacemos videos para YouTube. ¡Qué chulo! Él es un blogger. ¿Por qué sus carros son negros? Hemos visto solamente los grises. Los grises son de los Amish. ¿Y ustedes no son Amish? No, nosotros somos menonitas. Ah, creíamos que solamente los Amish van en caballos. Ah, genial. ¿Y cuál es la diferencia entre ustedes y los Amish? Los hombres Amish traen barbas y los nuestros no. Y además de las barbas, ¿qué más? Ustedes usan los jeans. Su ropa es más casual. Sí, nos vestimos así. Ellos usan pantalones negros y camisas de un solo color. ¿Ustedes tienen electricidad? Sí, los Amish no lo tienen en sus casas. ¿De verdad? Sí, nosotros tenemos. ¿Entonces sí usan la electricidad? Sí. También tenemos teléfonos. Ellos también pueden tenerlos. Pero que no sean los de la casa. Viene su papá. Disculpe la molestia. Queremos grabar el valle de un dron. ¿Está bien? Sí, no hay problema. ¿Sabe algo de Rusia? ¿Ustedes son de Rusia? Sí, sí, algo sé. Sí, algo sí lo sé. Oh, sí. Antes sí, trabajaba con los rusos. ¿En serio? El chico se llamaba Dmitri, no recuerdo cuál era su apellido. Sé algo de Rusia, pero no mucho. ¿Van a quedarse aquí por mucho tiempo? Por una semana. Después debo regresar. Entiendo. ¿Has ido al extranjero, fuera de Estados Unidos? He ido a Canadá, pero no creo que eso cuenta. ¿Has ido a Nueva York alguna vez? Sí que he ido. ¿Qué tal? Es un lugar loco para personas como ustedes. No, no es un pueblo. A mí me impactan los caballos de allí. He ido allí. Dábamos de comer a los animales.
Íbamos allí para trabajar. Fuimos a comer pizza a un lugar. Me senté al lado de la ventana y empecé a ver a la gente. Había japoneses, gente de países europeos, de todas partes. No sé en qué otra parte se puede ver tanta gente de todo el mundo, pero estoy seguro de que la gente viene también a Moscú. Normalmente es la gente de los países vecinos la que viene allí, mientras la gente de todo el mundo llega a Nueva York. Es un lugar único. Tienen otra vida, otro trabajo. Tengo otra pregunta sobre la diferencia entre ustedes y los Amish. ¿Por qué ustedes tienen bicicletas y pueden usarlas y los Amish no? Es algo antiguo. Una tradición antigua. Todo lo nuevo no es de sus reglas. Realmente algunos ya empiezan a usar las bicicletas. A pesar de una pequeña diferencia, los menonitas y los Amish tienen mucho en común. No se trata de la ropa antigua ni de la renuncia a los coches. Es que los dos grupos están acostumbrados a contentarse con lo que tienen, a buscar razones para la felicidad dentro de sí y no en los logros de la civilización. Muchos de nosotros no aceptarían una vida así. Pero acuérdense conmigo, es algo importante no estar viendo las redes sociales todo el tiempo. Para los Amish, el progreso es el avance del corazón y la mente. Para nosotros, el progreso es un logro de tecnologías. Viajamos en aviones, usamos las computadoras, pero ¿acaso contenemos menos ira, depresión, desesperación por eso? Tal vez no. Estados Unidos es campeón del mundo en consumo de antidepresivos y tranquilizantes. Los países más exitosos son líderes en suicidios y así. Los Amish están bien en este aspecto. Son felices con cómo viven. Pues esto es todo, amigos. Espero que les haya gustado y hayan descubierto algo nuevo. Puedo añadir que los Amish son unas personas asombrosas. Estoy impactado por todo lo que he visto. Que en nuestra vida loca, cuando estamos acostumbrados a estar con las tecnologías y creemos que no se puede vivir sin estas, estamos preocupados porque McDonald's se va, bloquearon Spotify. Y aquí, al parecer, hay civilización, todo está bien. Estados Unidos, siglo XXI, buenas tecnologías, carreteras. Pero la gente renunció a todo esto. Están viviendo su vida, conservando su cultura, no dejan que nadie entre a su comunidad y al mismo tiempo son felices. Uno ve sus caras felices, sus niños alegres. Uno los ve y se da cuenta de que la felicidad no tiene que ser el mundo del consumo en el que vivimos, sino en la tierra, en el amor, en la tolerancia. Es una experiencia increíble. Si están en Estados Unidos, visiten la ciudad de Lancaster, Pensilvania, sin falta. Y yo trataré de enseñarles las ciudades, sitios y personas bonitas. Así que no se les olvide suscribirse al canal para que no se pierdan nuestros próximos videos y para que más gente se entere de los Amish maravillosos, compártalo en Reddit y en sus amigos en WhatsApp.